Les damos la más cordial bienvenida, hermanos, a cada uno de ustedes. Qué bueno, yo pensaba que iba a haber menos gente hoy, hermano. Dije es 4 de julio y se van a ir al agua a pasear, a los ríos, por ahí. Entonces, pero qué bueno, hermano, que se dio la oportunidad de estar aquí. Qué bueno que estamos aquí. Que hay mucho más hermanas que hermanos. Hermanos somos pocos. Hermanos varones, entonces necesitamos trabajar nosotros para traer más hermanos a la congregación. Hay mucho más hermanas, entonces hay que trabajar, hermanos, fuertemente para la obra de nuestro Señor, hermanos. Le agradecemos al Señor porque un domingo más, hermanos, que estamos aquí predicando su palabra. Decía el hermano, en Texas cerraron las iglesias, hermano. Entonces gloria a Dios que todavía estamos abiertos nosotros. Hay que seguirnos cuidando, hermanos. Hay que seguir tomando nuestras precauciones, ya sea en el trabajo o cuando vayamos a la tienda, aquí dentro de la congregación, hermanos. Hay que seguir cuidándonos. No sabemos cómo están los demás, sabemos cómo estamos nosotros, pero no sabemos cómo está el de al lado. Entonces, gloria a Dios, hermano, que usted está aquí y abra su corazón, que el Señor va a hablar en esta tarde, hermanos. De verdad, tenga ese corazón dispuesto, oídos atentos a la voz del Señor, y que sea el Señor mismo, hermanos, el que nos hable a cada uno de nosotros, que podamos salir bendecidos de este lugar, glorificando a nuestro Señor, hermanos. No sé cuántos de ustedes hemos estado prestando atención a todo lo que está sucediendo, no solamente aquí en este país, hermanos, sino alrededor del mundo entero. En el mundo entero, hermanos, están sucediendo cosas que de verdad debemos de prestar atención. Debemos de prestar mucha, pero mucha atención en todo lo que está pasando. No es difícil, hermanos, llegar a la conclusión que los tiempos actuales en los cuales nosotros estamos viviendo no son nada difíciles, no son nada fáciles, perdón. Nada fáciles, hermanos. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo verdaderamente se me fue la palabra. Es difícil en estos momentos. ¿Por qué? Porque todo lo que está sucediendo, hermano, nos está abrumando más y más. Todo lo que está pasando, de verdad que nos está abrumando, hermano. Digo esto porque a donde miremos, hermano, noche tras noche, día tras día, estamos viendo manifestaciones, estamos viendo injusticias, estamos viendo, hermanos, malas noticias, estamos viendo enfermedades, estamos viendo muertes. Mire, hermano, en esta semana de donde nosotros somos, no sé, una semana terrorífica, hermanos, de verdad. Muertos por aquí, muertos por allá, y a todas horas muertos. A la luz del día muertos por donde, muertes, hermanos, que no se imaginan. Yo ayer compartí con los hermanos, digo, no, hombre, van como 40 y tantos muertos, 92, hermanos, hasta el día de hoy. Nomás donde somos nosotros. Imagínense. Yo les compartía que el coronavirus, el virus ha matado, creo que a 1,400 en todo Guanajuato. Y la violencia, hermanos, del crimen organizado ya rebasó los 25,000 en lo que va del año. Nomás imagínense cómo está. Me preguntaba el hermano, ¿va para México cuánto? No, están muy feas las cosas ahorita. Está feo, hermanos, de verdad. Con nomás, usted abre el teléfono, el Facebook, y salen puras noticias. Que en Guatemala, que en El Salvador, que en México, que quién sabe dónde. Tantas muertes, hermanos. Ahí estamos viendo aquí de esta muchacha que mataron, Vanessa. Sí, hermano. Y miramos, ya no nos libramos, hermano. Volteamos y miramos, hermanos, de verdad, tanta muerte. Y yo me preguntaba a raíz de eso, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como cristianos? Dígame usted, hermanos, si lo que estamos viviendo no es para mirar hacia los cielos, no es para hacer un stop en nuestra vida y mirar al Dios
Hermanos, necesitamos nosotros regresar a Dios. Necesitamos regresar a la palabra de Dios. Necesitamos voltear y mirar al Dios de los cielos, hermanos. Y ponernos en sus manos. Ponernos en las manos de nuestro Señor. Las redes sociales, la televisión, la prensa y todos los medios de comunicación, hermanos, en general, todos muestran lo complicado que son en estos días. Para donde miremos, todo es tragedia. Todo es tragedia, todo es dolor, unos por el virus, otros por la violencia y otros por los desastres naturales. Y déjeme decirle, hermano, de verdad, los que nos siguen por las redes sociales y nosotros, hermanos, esta situación en la que estamos viviendo es desesperante, hermano. Esto que estamos viviendo, es más, ya no vivimos con el temor de Dios, hermano. Ya no tenemos temor a Dios. Pensamos de gente que supuestamente, les compartí el domingo pasado, gente que está en medio de nosotros, pero no son salvos. Gente que comieron con nosotros, y el próximo domingo es la prédica de eso. Judas comió con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor sabía claramente, hermanos, que Judas lo iba a traicionar. Nosotros no somos Dios para saber quién es y quién no es. Están en medio de nosotros, pero no son de nosotros. Viven entre nosotros, comen entre nosotros, pero no son de nosotros. Son Judas, hermanos. Son Judas que traicionan a nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad deberíamos de poner atención, hermano. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros que decimos que somos creyentes, que decimos que somos hijos de Cristo, que somos hijos de Dios, hermano? De verdad que es desesperante. Y muchos, hermanos, buscan la solución en lugares indebidos. Muchos, es más, yo me atrevo a decir, hermanos, que agarramos el camino más fácil. Agarramos el camino más fácil, hermano. Y van muchos que no conocen de Dios, hermano, y aún los que conocen de Dios, agarran los caminos más fáciles, hermanos, caminos indebidos. Hay personas que se refugian en las bebidas, en el alcohol. Hay personas que se refugian en las drogas. Hay personas que se refugian en el trabajo, hermanos, creyendo tener las cosas bajo control. Pero la realidad es que eso no existe, hermanos. El lugar en el único que nosotros podemos encontrar la paz, hermanos, es en nuestro Señor Jesucristo. Es el único refugio en que todo esto que está pasando, Él es el único que nos puede dar la paz. Dice su misma palabra que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es lo que nosotros predicamos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Al único que nosotros le damos la gloria y la honra, porque Él fue el único que fue a pagar el precio por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. El problema está, hermanos, en que toda esta situación por la que hoy en día nosotros nos estamos encontrando o que estamos atravesando, y creo yo, hermanos, firmemente, de verdad, escuche esto, yo creo firmemente, más ayer lo compartía con un hermano, que Satanás, hermanos, ha causado todo esto. El enemigo, hermanos, está causando todo esto para promover el odio, promover la violencia, promover el racismo, promover la división social, promover el poder. Hermanos, es difícil, de verdad. Es difícil. Y Satanás, hermanos, es más, Satanás se está riendo de nosotros. Satanás se está riendo de nosotros. Le decía al hermano hermano, Satanás se está burlando de nosotros que decimos que somos cristianos.
porque no estamos haciendo nada. Si usted se pregunta, oye, ¿qué estoy haciendo para el Señor? Bueno, pastor, pues yo voy y escucho la palabra del Señor. Pero eso no es lo que nos pide el Señor. Eso no es lo que nos pide nuestro Dios, hermano. Nos pide mucho más allá. De verdad, Satanás se está burlando, hermano, de nosotros porque nos está ganando la batalla. Y nosotros estamos permitiendo que nos gane la batalla. Nosotros estamos permitiendo que nos gane la batalla. El enemigo, hermano, está causando dolor en todo el mundo, en todo el mundo. Y todas las personas, en vez de refugiarse, o nosotros que nos decimos que somos cristianos, o estamos cerrando la boca, hermanos, para predicar la verdad de Dios. De verdad. No, es que yo estoy preocupado por todo lo que está sucediendo. No, es que yo me preocupo más que no me vaya a enfermar que el predicar de la palabra de Dios, hermano. Miren, hermanos, de verdad, nosotros estamos llamados a predicar la verdad de Dios. Nosotros estamos llamados y privilegiados, siéntase privilegiado, hermano, que el Señor lo escogió a predicar de su verdad. Muchos cristianos, hermanos, han optado por esconderse de su fe. Muchos, pero muchos cristianos se están escondiendo en su fe. ¿Sabes qué? Nos escondemos mejor y así no está pasando nada. Y no estamos cumpliendo con la misión que nos ha encargado el Señor. Muchos que los que supuestamente somos cristianos, me atrevo a decir que no lo somos, porque hoy es cuando más debemos de predicar de la palabra, hermanos. Hoy es cuando debemos más de mantenernos unánimes, es cuando debemos de mantenernos más unidos en oración, es cuando debemos de mantenernos más unidos, hermanos, predicando al Dios que nos dio la salvación sin merecerla, pero nos escogió para que nosotros fuésemos o fuéramos los que prediquemos de su palabra y de la salvación que existe en Cristo Jesús, pero no lo estamos haciendo. Nos duele verdaderamente, hermano, lo que está sucediendo, pero nosotros como hijos de Dios no estamos haciendo absolutamente nada. En estos momentos, hermanos, de verdad, no es para escondernos nosotros. Esto que está sucediendo no es para que nosotros nos escondemos. Este momento, hermanos, es para que nosotros brillemos. Es el tiempo que nosotros debemos de brillar. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la luz de esta tierra, y este es el tiempo, hermanos, en que nosotros debemos de tomar el riesgo, tomando todas nuestras precauciones, y que podamos brillar, hermanos. Y no dentro de la iglesia, no dentro del templo, no dentro de estas cuatro paredes, sino que brillemos, hermanos, donde el Señor nos está mandando a hacerlo. Este no es el momento, hermanos, para que nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, nos atemoricemos y que lloremos por lo que está sucediendo, sino que es el momento, hermanos, en que nosotros debemos de tomar cartas en el asunto y que podamos nosotros actuar, que podamos hacer, que pues seamos hacedores, como dice la palabra del Señor, que seamos nosotros hacedores y no solamente huidores, hermanos. Es tiempo de que el pueblo de Dios, hermanos, se levante. Es tiempo que la iglesia de Cristo despierte y que actuemos en el nombre de nuestro Señor para el bien de la humanidad, hermanos. Porque muchos se están perdiendo. Muchos que se están perdiendo. Miren, muchos de esos que mataron, hermanos, en esta semana, yo los conocidos. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermano? Nosotros nos ponemos a llorar y, ay, Señor. Miren, hermanos, de verdad que el mundo, Satanás lo tiene dominado. Completamente dominado. La palabra del Señor lo dice en Efesios claramente. El príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. Hermano, ese los tiene dominados. Y hoy, en este tiempo, hermanos, es para que la iglesia de Cristo se levante, que la iglesia de Cristo despierte. Como cristianos es tiempo, hermanos, que nosotros debemos de resplandecer. Es tiempo de permitir que la luz
de nuestro Señor Jesucristo brille para hacer que las tinieblas que se han apoderado de nuestros tiempos, hermanos, puedan desvanezcan. Es tiempo, hermanos, en que nosotros debemos de levantarnos como hijos de Dios. Es tiempo que nosotros debemos de actuar, hermanos. Recuerde que donde existe la luz, no puede existir las tinieblas. Y nosotros somos la luz de este mundo. Lo que les digo, hermanos, con todo esto, lo que les estoy diciendo es que debemos y tenemos que mostrar la luz en todo lugar, la luz de nuestro Señor, y en todo tiempo, sin importarnos lo que algunos puedan decir o pensar de nosotros mismos. Pero ahora la pregunta obligatoria es, ¿cómo podremos lograr esto? ¿Cómo podemos tener cada uno de nosotros la valentía, hermanos, para hacer que nuestra luz brille en todo momento? ¿Cuál es lo que debemos de hacer nosotros para ser verdaderamente la luz que manda nuestro Señor Jesucristo, que seamos en este tiempo, hermano? Vayamos a la palabra del Señor, hermano, y póngase de pie en reverencia a la palabra de Dios en Mateo 25. Mateo 25. (25:1). ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas justamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él le respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a orar, hermano. Señor y Dios mío, Padre celestial. Señor Dios mío, Padre, te pido que en esta hora seas tú tomando el control de mis labios, de mi garganta, de mi voz, Señor, y que pueda ser tu palabra transmitida, Señor. Padre, muchos de nosotros estamos esperando, Señor, de tu venida, pero somos insensatos, Padre, como que ya te tardaste. No somos prudentes, Señor. Mas sin embargo, Padre, también hay hermanos que son prudentes. Hay hermanos que están velando, Padre Santo, por tu pronto regreso. Te pido, Señor, que en esta tarde seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, por igual. Y que tu palabra, Padre Santo, nos haga reflexionar, y que podamos velar y que podamos esperarte, Señor, preparados para tu venida, Padre. Te pido, Señor, que tu palabra pueda caer en tierra fértil, en tierra, Señor, donde pueda dar fruto al 100%, Señor. Que no permitas, Padre, que por ningún motivo salgan palabras mías, porque mi palabra, Padre Santo, es la que puede lastimar a tu iglesia, pero tu palabra, Señor, es la que nos edifica. Tu palabra, Señor, es la que nos enseña. Tu palabra, Padre Santo, es la que nos redarguye y nos exhorta, Señor, a estar preparados para tu pronto regreso, Padre. Señor, sé con tu iglesia y sé con tu siervo, porque lo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, iglesia. Lo he dicho en numerosas ocasiones, con frecuencia, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les predicaba o les enseñaba a sus discípulos con parábolas. Y lo que estaremos examinando hoy, hermanos, es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué es lo que podemos aprender o qué es lo que podemos
apreciar de esta enseñanza. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros por medio de esta enseñanza? El Señor muestra, hermanos, a 10 vírgenes que esperaban la llegada de su Señor, pero que solo 5 fueron prudentes y se prepararon con aceite para sus lámparas. Las otras 5 no se prepararon y cuando llegó la noche sus lámparas empezaron a apagarse porque les faltaba aceite. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Entonces ellas? Ellas tuvieron que ir a comprar aceite para poder encender de sus lámparas. Pero en lo que iban llegó el novio y las 5 vírgenes prudentes entraron a la fiesta con él y las insensatas quedaron afuera. Ahora bien, hermano, con esta parábola el Señor nos enseña que como cristianos, ¿cómo la podemos aplicar nosotros a nuestra vida? El Señor nos enseña que como cristianos fieles nosotros, hermanos, siempre debemos estar preparados. Yo no sé cuántos de nosotros estamos verdaderamente preparados. Nosotros como creyentes cristianos fieles debemos de estar preparados, hermanos, para los acontecimientos de la vida. En otras palabras, hermanos, un deportista, escúchelo bien, un deportista se prepara para una competencia importante. Un deportista, hermano, pasa horas preparándose para aquel acontecimiento, para aquella competencia que va a suceder. Así debemos de prepararnos en cada aspecto de nuestra vida y no hay acontecimiento, escúchelo bien, hermano, no hay acontecimiento más grande que aquel que un día nos permitirá, escúchelo bien, entrar en la eternidad con nuestro Dios. No hay otro acontecimiento más grande. No hay acontecimiento mejor, hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Pero el problema es que nosotros estamos preparados, estamos verdaderamente velando para ir con nuestro Señor. Porque nosotros debemos de prepararnos, hermanos. Debemos de prepararnos para ese acontecimiento. Todo buen cristiano debe de anhelar, debe de desear la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para este acontecimiento, hermanos, nosotros día con día, minuto a minuto, debemos de prepararnos lo suficiente y ser prudente como las 5 vírgenes. Yo no sé cuántos de nosotros verdaderamente somos prudentes como estas vírgenes, que llevamos el aceite suficiente para que no nos falte. ¿Qué significa prepararse, hermano? ¿Usted ha pensado qué es lo que significa prepararse? ¿Qué significa prepararse? No arreglarse, hermano. Me voy a poner mi mejor vestido. ¿Qué significa prepararse? Prepararse, hermano, significa conocer el asunto, profundidad, estudiarlo y en base a ese conocimiento tomar las medidas pertinentes para afrontar el acontecimiento. Miren, hermano, se los voy a explicar. Lo que les estoy diciendo es que muchos de nosotros no sabemos con exactitud lo que será estar delante de nuestro Señor. Yo no lo sé, yo sé lo que dice la palabra del Señor. Es más, nadie ha regresado y dice, yo estuve enfrente en la presencia del Señor. Yo no sé con exactitud, hermanos, qué es estar un día enfrente de nuestro Señor. El Señor dice en la palabra del Señor que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos sin excepción. Y allí es donde va a ser, a ver, fulano, ¿qué hiciste? No, pues yo hice esto. Allí no vamos a mentir, hermanos. No, es que yo pensaba. No, allí ya no es de que pensabas, ¿qué es lo que hiciste? ¿Fuiste prudente? ¿Te preparaste lo suficiente? No, Señor, es que tenía que trabajar. Allí no va a haber excusas, hermanos. No, es que tenía que atender a nuestros hijos. Allí no va a haber excusas.
Es que si me dieras otra oportunidad como el rico que le dijo, Señor, permite. No, allá tienen a los profetas. Que Lázaro vaya, si un muerto va, van a escuchar. No, que escuchen a los que están allá. No va a haber tiempo, hermanos, de excusarnos ya delante del Señor. Y no va a haber tiempo tampoco de mentir o inventarnos una historia a la cual no es cierta. Porque con el pastor es que tuve que hacer esto y nos inventamos miles de historias. Con el Señor no, hermanos, el Señor sabe, conoce perfectamente cómo estamos delante de Él. Dice la palabra del Señor, hermanos, que allí va a ser el crujir de dientes. Cuando diga, a ver, mándame a Jesús Flores allá para el lago de fuego. Señor, pero si yo prediqué en Iglesia Bautista de Benecer, si yo hice esto otro, ¿qué dice? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Cómo nosotros somos prudentes, hermano? ¿Cómo nos estamos preparando para un día estar delante de nuestro Señor? Estas vírgenes tuvieron el aceite suficiente, hermanos. Tuvieron las medidas, tomaron las medidas, las precauciones, hermano. ¿Qué será estar delante de Dios un día, hermanos, en la eternidad? Pero sí podemos tener claro que el camino que Dios nos dejó, hermanos, para entrar a la eternidad. Por tanto, tenemos y debemos nosotros conocer ese camino y seguirlo. Cristo nuestro Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Por más caminos que busquemos nosotros, hermanos, si no vamos el camino que es Cristo Jesús, no hay otro camino. Y tampoco hay veredas. Es que yo voy a entrar en atajos. Allí no hay atajos tampoco, hermano. Solamente es un camino. Es el camino que debemos seguir. Así que el primer paso que debemos de dar para nosotros obtener la valentía que necesitamos para permitir, hermanos, que nuestra luz brille en todo momento, es que nosotros debemos de ser prudentes. Si nosotros queremos brillar, si nosotros queremos que el mundo vea a Cristo en nosotros, que nosotros estamos brillando, primer punto es que nosotros debemos de ser prudentes en todo momento. Pablo le dijo a Timoteo claramente, te exhorto que insistes a tiempo, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que estés preparado. Ahora, hermanos, nosotros estamos preparados, nosotros somos prudentes, hemos sido prudentes en estos 3, 4, 5, 10, 15, 20 años que el Señor nos ha permitido caminar con Él. Hemos sido prudentes, nos hemos preparado. El otro día yo le decía a Génesis, le digo, hija, si nosotros debemos de vivir como si fuera el último día de nuestra vida. Debemos estar listos como si el Señor en esta misma noche, en este mismo instante, fuera a venir por nosotros. Porque si no estamos listos, entonces nos vamos a quedar. Si no estamos siendo prudentes, estas 5 vírgenes, estas insensatas, no fueron prudentes. Llegó el esposo, se metió el esposo y se llevó a las 5 y entraron y luego estaban tocando. Señor, ¿por qué no me dejaste afuera? Y así vamos a estar muchos de nosotros. Señor, ¿por qué me has dejado afuera, Señor? Si yo te servía, si yo lo hacía. Porque no fuiste prudente. No fuimos prudentes, hermano. No estamos siendo prudentes. Y debemos de prepararnos. Debemos prepararnos, hermanos. Cuando tenemos el tiempo nosotros de leer y estudiar la palabra del Señor, de leer la Biblia, hermanos, encontramos que llegó un tiempo cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo serían esos últimos días antes de la segunda venida de nuestro Señor. Pero Jesús les explica las señales que se verían, para que entendiesen bien, para que entendieran bien cuándo iba a ser la segunda venida o cuándo eran los últimos tiempos que se vivirían. Hermano, Dios quiere que entendamos los tiempos que se viven. Dios quiere que entendamos esos tiempos. Y debemos de prestar atención, hermanos, a la situación mundial actual. No es difícil discernir que cada día que pasa
son los últimos tiempos que el Señor nos habla. Quizás, hermano, estén más cerca de lo que cada uno de nosotros pensamos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero si usted estudia la palabra del Señor, miramos todo lo que está escrito y miramos que el tiempo del Señor se está acercando. Por eso es que nosotros, hermanos, no podemos tener en poco la situación, sino que debemos y tenemos que estar atentos y conocer los tiempos. El problema de muchos hoy en día es que nosotros no ponemos atención. Es que nosotros no estamos atentos. Hoy en día, hermanos, con todo esto que está sucediendo, es para que nosotros nos debiéramos de poner bien en las cosas de Dios. Pero ¿saben qué es lo que está sucediendo? El hermano Rico lo comentaba al principio, que la mayoría de las iglesias, hermanos, están solas. La mayoría de los templos están solos. ¿Saben por qué? Porque los que supuestamente son cristianos, los que supuestamente estaban entre nosotros, han abandonado a Dios. Han abandonado las cosas de Dios. Han escuchado la voz de Satanás. Y se están yendo, se están espumando, hermanos. No nada más es aquí, hermanos. De verdad, da tristeza, da tristeza. Yo conozco alrededor de los Estados Unidos, hermanos, a muchos pastores y platicando con ellos. No, pastor, nosotros éramos 100 y están llegando 30. No, pastor, nosotros éramos 60 y están llegando 10. No, pastor, nosotros éramos tantos y están llegando 5. Hay pastores que nos han dicho 2 familias tenemos, pastor. Solamente 2 familias, nos quedamos con 2 familias. Si no llevan a los hijos, dice, pues nomás están ahí 4 personas. Triste, hermanos, triste de verdad lo que está sucediendo alrededor del mundo. En México es lo mismo. En México es lo mismo. Si usted se da cuenta, hermanos, si usted se da cuenta, la iglesia tomó un tiempo de que se avivó. Antes de que sucediera esto, la iglesia se estaba avivando. La iglesia estaba despertando. Había gente que tenía comezón de escuchar la palabra del Señor. Aquí mismo nos pasó a nosotros. Mirábamos 60, 70 personas. Ya tenemos buen número. Satanás tuvo que actuar, hermanos. Satanás tuvo que actuar para poder desanimar, desalentar aún a los escogidos. Y es tiempo, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes que somos, despertemos. Si somos verdaderamente cristianos, si somos hijos de Dios, es tiempo en que nosotros actuemos, hermanos. Que verdaderamente nos pongamos a hacer lo que el Señor nos está mandando hacer. Hoy en día, hermanos, en vez de estar atentos, en vez de ponernos bien en las cosas de Dios, abandonamos las cosas de Dios. Y lo hacemos con nuestros actos, con nuestras actitudes. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Hemos olvidado, escúchelo bien, hermano, hemos olvidado por completo la gran comisión que el Señor nos manda en su palabra. Hemos olvidado, hermanos, la gran comisión. Dice la gran comisión en Mateo 28, 18, 19 y 20. Y por todo el mundo. Vayan, salgan. A ver quién quiere llegar a la iglesia. A ver quién quiere llegar al templo. Hemos olvidado la gran comisión. Hemos olvidado por completo la gran comisión. Más, nosotros que nos decimos que somos creyentes cristianos, evangélicos y como le quiera poner usted, hermano, de evangélicos no tenemos nada. Nada. ¿Por qué? Porque evangélico significa que vayamos a evangelizar. ¿Cuánto tiempo hace que no evangelizamos? Y no nomás en la iglesia Ebenezer, hermano. No.
en toda la iglesia universal. Mire, Satanás más bien nos está ganando, hermanos. Ahí están los medios hermanitos testigos de Jehová que todos los días ahí en el 7-Eleven, en las tiendas, están. Y nosotros que supuestamente conocemos bien de la palabra del Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nada. La iglesia de Cristo está dormida. La iglesia de Cristo no estamos, hermanos, haciendo lo que el Señor dice en su palabra. Y miramos que el tiempo se acerca. Y miramos que los tiempos que están sucediendo es para que despertemos. Es para que tomemos valentía, hermanos, y nos pongamos a trabajar. Es el tiempo, hermanos, que nosotros debemos de actuar. La palabra del Señor dice que nosotros seamos hacedores y no solamente oidores. Lo he dicho a través de todo el tiempo, hermanos, que el Señor me ha permitido pastorear, que el Señor me ha permitido ministrar. El Señor no nos dio una fecha exacta de cuándo sería su regreso. El Señor no nos dio una fecha exacta. Y mire, hermano, todo aquel, escúchelo bien, todo aquel que trate de decir que sucederá en una fecha determinada es mentiroso. No, yo no sé si ustedes han escuchado que se levantó un cierto predicador y que dice que el 21 de diciembre va a ser el fin del mundo. Es un mentiroso, hermano. Es un mentiroso. Porque el Señor no nos dio una fecha exacta. Nosotros estamos, si miramos la palabra del Señor, miren, la misma palabra del Señor dice en Mateo 24:36. Vaya a Mateo 24:36. Ay, es que yo tuve revelación de Dios y el fin del mundo va a ser para tal fecha. Dice la palabra del Señor en 24:36, hermano, ¿lo tenemos? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? Padre. En otra versión dice así, hermanos. Pero acerca de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. ¿Cuál es el punto, hermanos, de que deseo con esto que les he dicho? Miren, hermano, a pesar de que nuestro Señor no nos dio fecha exacta de su regreso, Él nos motiva a que nosotros entendamos y como las 5 vírgenes prudentes estemos preparados para cuando esto suceda. ¿Cuándo? No lo sé. El día no lo sé. El momento no lo sé. Pero nosotros debemos de estar preparados para cuando suceda. Ahora, hermano, ¿usted está preparado verdaderamente para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Como les dije, yo no pretendo conocer cuándo será el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco trato, hermanos, de adivinarlo. Claro que no. Porque el Señor no nos lo dice en su palabra. Pero con todo esto que nosotros estamos mirando, con todos estos acontecimientos mundiales, nos están demostrando, hermanos, que quizás este es el tiempo que está más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cuándo, pero si volteamos alrededor con todo esto que está sucediendo, y se levantarán, y se mirarán, y habrá señales en los cielos hay. Hoy en día, hermanos, ¿cuántos hijos no se han levantado contra el Padre? Es más, hoy en día, hermanos, ¿a quién le importa la vida de otro? A nadie. Matan por matar. Se levantarán pestes. Hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Y es tiempo, hermanos, de que muchos piensan que el Señor se ha tardado, pero dice la palabra del Señor que el Señor no tiene su venida, su regreso por tardanza. Nosotros como fieles cristianos
no podemos bajar en ningún momento la guardia, sino que de igual que las 5 vírgenes prudentes debemos de estar atentos y velar en su palabra, velar en sus mandamientos, velar haciendo su voluntad. Y eso, hermanos, por semanas pasadas he venido predicando acerca de eso, que nosotros no estamos haciendo la voluntad, estamos haciendo lo que a nosotros, nuestro parecer, nos conviene, pero jamás estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor, y debemos de hacerla para irnos preparando como fieles cristianos y conocedores de su palabra. Nosotros no podemos permitir, hermano, que en los últimos tiempos nos tomen desprevenidas como a las 5 vírgenes insensatas, que en el último momento no se prepararon y se quedaron fuera. Nosotros debemos de estar preparados, y nosotros debemos de ser como esas 5 vírgenes que fueron prudentes, que se prepararon, hermanos. El pueblo de Dios, hermanos, debe de velar, y debe de velar en la palabra de Dios, y se debe de preparar de noche y de día. Un pueblo que esté al pendiente de su maestro, para que podamos nosotros entrar en su fiesta celestial, hermano, para que nosotros podamos ir a las bodas del Cordero. Algo que siempre debemos tener muy en mente es que a través de toda la historia, hermano, las señales encontradas en la Biblia se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Hermanos, el regreso de nuestro Señor puede ser en cualquier momento para llevarse a su pueblo, para llevarse a su iglesia. Todos aquellos que han creído en su nombre serán tomados en el rapto. Todos, pero quienes lo han rechazado, todos aquellos que lo rechazaron o que rechazaron su nombre, serán dejados. Hermanos, en la tribulación, en el tiempo de la tribulación, hermanos, va a haber gente que va a decir, bueno, que no estaba yo preparado. Y se van a dar cuenta, hermano, que nunca se prepararon. Estamos en el tiempo actual, hermano, hoy en día, que es cuando más el pueblo de Dios se debe de preparar para la venida de nuestro Señor. El tiempo es hoy, hermano, no es el día de mañana, no es pasado mañana. Ay, para la siguiente semana yo me pongo a cuentas con el Señor. No, hermanos, hoy es el tiempo en que nosotros debemos de alistarnos. Hoy es el tiempo. Mire, hermano, la palabra del Señor en Juan 5:25 dice así, Juan 5:25. En el Evangelio de Juan. ¿Lo tenemos? De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren. El Señor nos dice, hermano, esto, porque como fieles cristianos tenemos que levantarnos del sueño tan profundo en que hemos caído. Porque la iglesia debe de despertar. Debemos estar atentos, hermanos. Dios quiere que nosotros velemos, y nos lo repite muchas veces en su palabra. El Señor nos llama a estar atentos a su voz y a su llamado. Estamos viviendo durante momentos, escúchelo bien, estamos viviendo durante momentos cruciales en la historia, donde las ondas del enemigo, hermanos, están atacando a la iglesia del Señor de una forma muy fuerte. Yo se los decía, el hermano Riego lo comentaba al principio. Hermanos, la iglesia está siendo atacada de una manera que usted no se imagina. Fuerte. La verdadera iglesia. Ah, pastor, pues es que yo no tengo ningún ataque, entonces usted no es la iglesia de Cristo, hermano. Porque la verdadera iglesia de Cristo está siendo atacada. Está siendo atacada. Y nosotros, hermanos, debemos de velar. La verdadera iglesia de Cristo debe de despertar. Estamos siendo atacados de una manera directa, y muchos ya estamos mirando que en el camino se están quedando muchos.
Porque no quieren continuar luchando, no quieren continuar velando, porque fácil no es, hermanos, pero imposible tampoco, porque con Cristo todo es posible y sin Dios nada es posible. Y les digo, hermanos, en esta mañana, que el tiempo de la iglesia que es tiempo que la iglesia de Cristo se levante y que se levante en el poder de Dios. El enemigo sabe, hermanos, que el tiempo está cercano y ha aumentado sus ataques para que nadie pueda ser salvo. Satanás no quiere que ninguno se salve. Es más, Satanás lo que quiere es destruirnos aún a los que estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y nos va a seguir atacando, hermanos. Pero está en nosotros si caemos o no caemos. Va a seguir atacándonos. No es tiempo, hermanos, de que nosotros estemos cómodos viendo cómo suceden las cosas y nosotros sin actuar. Es tiempo, hermanos, de amarnos. Es tiempo de valorarnos. Es tiempo de pelear todos juntos, unánimes, hermanos, la gran batalla. Es tiempo que nosotros nos unamos, hermanos, y que podamos orar, que tengamos esta guerra, hermanos. De verdad se puede vencer, pero debemos de estar unidos. Nosotros debemos de estar unánimes, hermanos. Es tiempo en que la iglesia de Cristo debe de resplandecer. Es tiempo que la iglesia de Cristo debe de brillar con la luz de Cristo sobre nosotros. Es tiempo, hermanos, que nosotros deseamos la luz de las naciones y predicar la palabra de nuestro Señor, de velar por todos los medios posibles. Hermanos, es tiempo en que nosotros debemos de luchar en contra de los poderes de las tinieblas. Es ahora, hermanos, la palabra del Señor. ¿Cuál es el lema de este año de nosotros? ¿Quién se le acuerda? Hasta eso se les olvidó. Wow, hermano. Salmo 118, 24. Es el lema de nosotros, hermano. De este año es el lema de nosotros. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Salmo 118, 24. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Hoy es el día, hermanos, en que el Señor ha escogido para que despertemos a la realidad. Hoy es el día, hermanos, que el Señor ha escogido para que comencemos a obrar para Él. Hoy este es el día que el Señor escogió para que nosotros nos gocemos en Él, para que nosotros nos alegraremos en Él. Todos estamos cansados, hermanos, de las situaciones difíciles que se han presentado en el mundo, que se han presentado delante de nosotros. Todos estamos cansados de las injusticias, de las malas noticias, de la enfermedad, de la muerte. Tal parece que con cada día que está pasando, hermanos, las cosas van empeorando en vez de mejorar. Y les digo, hermanos, esta mañana, nosotros como cristianos fieles, es hora de que nosotros no debemos descansar. Es tiempo de ver estas cosas, de que nos sentemos y veamos estas cosas de lo que está sucediendo. Este es el tiempo, hermanos, en que la iglesia de Cristo debe de actuar para que las cosas sean diferentes. Pastor, es que yo no voy a hacer la diferencia. Mire, usted no va a hacer la diferencia, hermano. Nosotros no vamos a hacer la diferencia. Imagínense, hay 7 millones de personas en el mundo. Vamos a ponerle 7 millones y algo. Pero si el hermano no se hace la diferencia, ya no son 7 millones, son 6.999.000 o 99 personas, los que sean. Y si usted, si el carito hace la diferencia, va uno menos. La hermana Silvia, el hermano. Hermanos, si hacemos la diferencia. Ya no van a ser los 7 millones, sino que van a ser 6.999.980 personas, 20 menos. Si hacemos la diferencia. Debemos de hacer la diferencia. Debemos de brillar. Este llamado, hermanos, a la acción es para hacerlo hoy. El tiempo
es hoy, no es el año que viene. Ay, pastor, el año que viene me lo voy a proponer, que voy a hacer mejor, que voy a hacer esto. No, hermanos, no es el año que viene, el tiempo es hoy. No es el mes que viene, el tiempo es hoy. Cuando quizás mejoren las cosas, voy a empezar a hablar a la gente cuando ya pueda salir y pueda tocar puertas. No, hermano, podemos hacerlo hoy. Este llamado es para ahora, el tiempo es hoy. Hermanos, las cosas no mejorarán si el pueblo de Dios continúa y sigue dormido. Hermanos, no dejemos el obrar para Dios para mañana, sino que recordemos lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 3. No dejes para mañana la ayuda que puedes dar hoy. Hoy es el día en que nosotros, hermanos, debemos de actuar. Hoy es el día en que nosotros debemos a levantarnos. Este es el día, hermanos, en que debemos de comenzar ahora mismo la iglesia de Cristo, levantar el teléfono y llamar a ese hermano, llamar a esa hermana que se encuentra sufriendo. Hoy es el tiempo, hermano, en que nosotros debemos de levantar el teléfono y llamar ahora mismo a los hermanos que no hemos visto. Hoy es el tiempo en que nosotros debemos de levantar el teléfono y hablarle al hermano de la fe que está débil, su fe que está deprimido, que está en decadencia. Hoy es el tiempo, hermano, que debemos de levantar el teléfono y llamar ahora mismo al hermano o la hermana que necesita escuchar palabra de nuestro Dios. Es el tiempo en que nosotros debemos de levantar el teléfono, hermanos, y darle una palabra de ánimo al que está desalentado, darle una esperanza al que se encuentra desanimado. No dejemos, hermanos, para mañana, ya que recordemos que mañana, ¿quién le asegura que va a venir mañana? Mañana no se le promete a nadie. El tiempo es hoy. El tiempo es el día de hoy, en este mismo momento. Este es el tiempo, hermanos, que Dios destinó y nosotros estamos en él. En este preciso momento hay necesidad de la palabra de Dios alrededor, de una palabra de aliento, de un regalo de fe. No mañana, hermano, hoy mismo. El tiempo es de orar, pero orar con fervor, no mañana. Hoy, hermanos, debemos de nosotros de doblar rodillas ante el Señor e interceder por nuestros hermanos y hermanas que se han quedado atrás, por nuestros hermanos y hermanas de todas las naciones. Hoy es el tiempo en que nosotros debemos de unirnos en oración por los gobernantes de las naciones. Hoy es el tiempo, hermanos, en que nosotros debemos de predicar la palabra de nuestro Señor. Hoy es el tiempo en que debemos de levantarnos unánimes en oración y ruego a nuestro Señor por la verdadera iglesia de Cristo. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios mío, Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. El tiempo es hoy, Señor, en que nosotros